Muy buenos días. Saludamos a toda la comunidad universitaria, también a la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo, y el Centro de Investigación de Teoría Económica, les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro titulado Temas contemporáneos de investigación en economía y políticas públicas. Y bien, para dar inicio formal, me permito saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a los autores del libro, el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos, y al doctor Iván Alejandro Salas Durazo, coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Como comentaristas, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Cabrera Castellanos, profesor de la Universidad de Quintana Roo, y la doctora René Leticia Lozano Cortés, profesora de la Universidad de Quintana Roo. Agradecemos también la presencia como comentarista de la doctora Macarena Orozco Martínez, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, cedemos el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es un honor para mí estar aquí moderando presentación del libro, Temas Contemporáneos de Investigación en Economía y Políticas Públicas. Y antes que nada, como director de la División de Economía y Sociedad, felicitar al doctor Antonio Ruiz Porras, que es uno de los promotores de este proyecto editorial. El doctor Porras es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, tiene un doctorado por la Universidad de Nottingham en Inglaterra y actualmente es coordinador del doctorado en Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y también director del Centro de Investigación en Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara. Tiene además de su gran producción científica, también realiza labores de docencia en licenciatura, maestría y doctorado. Muchísimas gracias, doctor Porras, por invitarme a moderar este libro y por la iniciativa. También, pues felicidades al doctor Iván Salas Durazo, que es el coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Debo decir que ambos doctorados son PNPC y que están haciendo un gran trabajo en la formación de recursos humanos de alto nivel. El doctor Iván Salas también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencias. Y pues darle la bienvenida a tres profesores invitados como presentadores. Los voy a presentar en el orden que van a participar, que van a hacer su presentación. Primero, pues bienvenido al doctor Luis Fernando Cabrera Castellanos, que tiene una licenciatura en Economía, su maestría en Economía y Política Internacional por el CIDE, y es doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza en España. Él obtuvo el Premio Nacional de Finanzas Públicas otorgado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el año 2010 junto con la doctora René Lozano, y actualmente es el coordinador del doctorado en Economía y Política Pública y Desarrollo Local, un programa que está en PNPC y también de la Universidad de Quintana Roo. Bienvenido, doctor Cabrera, un gusto que nos acompañe. También la doctora René Lozano es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México
y es licenciada en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Y como ya lo mencioné anteriormente, también ella fue ganadora del Premio Nacional de Finanzas Públicas en 2010. Sus líneas de investigación son economía pública y crecimiento económico. Bienvenida, doctora René Lozano. Y también nos acompaña de la Universidad de Guanajuato, la doctora Macarena Orozco Martínez, quien es profesora de tiempo completo de esta institución en el campus León. Ella, entre sus líneas de trabajo está desarrollo social, crecimiento económico, políticas públicas. Particularmente trabaja diseño, monitoreo, evaluación, así como perspectiva de género. Tiene un amplio número de publicaciones y pues sea bienvenida también a la presentación. Pues sin más preámbulo, le dejamos la palabra al doctor Fernando Cabrera, que tendrá hasta 10 minutos para hacer su presentación. Adelante, doctor Cabrera. Gracias, muy amable. Pues bueno, voy a, en realidad, en la primera parte le correspondió a René Lozano. Entonces, lo que voy a hacer es voy a pasar la transmisión que ella dejó aquí, se las voy a compartir en este momento. Sí, adelante. No estamos viendo la presentación, doctor. A ver, ahí va, creo, ya creo que ya iba. Me dijo que una disculpa al principio, en la primera captura se hacía unas palabras de agradecimiento que al parecer no se grabaron, entonces me dijo, por favor, ahí agradeces a los editores del libro la invitación, porque ya esa parte al parecer no se alcanzó a grabar. Entonces, bueno, les dejo la presentación. Gracias. El índice que voy a presentar es la primera parte del libro, denominado esta parte, Políticas Públicas y Desarrollo Económico, donde se incluyen trabajos de Antonio Ruiz Porras y Nancy García Vázquez, también de Horacio Enríquez Obarzo Fimbres, de Ada Melisa Sáenz Vela y de Juan Ignacio Campa Navarro. Empezaremos por el trabajo de Antonio Ruiz Porras y Nancy García Vázquez, denominado Gobernanza y Desarrollo Económico. ¿Importan las instituciones en América Latina? En cuanto a los trabajos empíricos revisados, los autores encuentran que en la mayoría de los casos se observa una relación positiva entre crecimiento y calidad de las instituciones. Los autores están conscientes de que en estos trabajos empíricos hay el problema de no contar con medidas referentes a la calidad de las instituciones y gobernanza. También en los trabajos que los autores realizan sobre la relación y desarrollo económico, concluyen que la investigación sobre dicha relación está vigente, en especial para los países menos desarrollados, como es el caso de América Latina. De ahí la importancia de este trabajo que presentan en este libro. En cuanto a las fuentes y métodos utilizados por los autores, se encuentra que ellos utilizan las bases de datos de CEPAL-STAT, de la CEPAL, los datos de indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Los datos que ellos utilizan se refieren, como ya dijimos, a 17 países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los métodos que ellos utilizan en su investigación es el método de componentes principales para la elaboración de un indicador de gobernanza institucional que denominan IGOP. Así también utilizan la estadística descriptiva, matriz de correlaciones y regresiones.
¿Qué variables utilizan en su investigación? Utilizan dos tipos de variables, las variables referentes a desarrollo económico y crecimiento, que son la tasa de crecimiento del PIB per cápita y la formación bruta de capital como proporción del PIB. En cuanto a las variables de percepción de la gobernanza, utilizan voz y rendición de cuentas, estabilidad política, eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, Estado de Derecho y control de la corrupción. En total, 6 variables. En cuanto a los resultados, en un inicio, los investigadores realizan un estudio, un análisis exploratorio mediante la realización de correlaciones, en donde los autores identifican altas tasas de correlación entre los indicadores de gobernanza, lo cual significaría problemas de multicolinealidad entre las variables al analizar un análisis econométrico. Este problema es solucionado por los autores mediante la construcción de una variable que sintetiza la información de los 6 indicadores de gobernanza mediante el método de componentes principales. De esta manera, con este método, ellos crean una variable que denominan indicador institucional de gobernanza, IGO. Este indicador de gobernanza institucional se refiere al primer componente que sintetiza el 84% de la información de las 6 variables de gobernanza. En este indicador, la variable que más contribuye en la construcción de dicho IGOP es el indicador Estado de Derecho. Así también se observa que la mejor percepción de la gobernanza se da por la voz y rendición de cuentas y la peor percepción de la gobernanza se da por el control de la corrupción. Los resultados se presentan en las siguientes tablas, donde se observa que la relación entre el indicador de gobernanza y la variable de crecimiento en la mayoría de los casos es positiva, aunque los resultados de estas relaciones pueden tener un comportamiento diferente según sean las características de cada país de América Latina, argumentan los autores. Podemos ver rápidamente en esta tablita cuál es la variable de crecimiento, el indicador de gobernanza que se utiliza para analizar esta relación, a qué conclusión llegan los autores. Es importante decir que estos resultados se presentan todos mediante gráficos. Por ejemplo, podemos ver que al relacionar crecimiento del PIB per cápita con voz y rendición de cuentas, se observa una relación positiva entre gobernanza y crecimiento del PIB. Si se relaciona la formación bruta de capital como proporción del PIB, se observa que la gráfica tiene la forma de una U y cuando el indicador de gobernanza supera los 54 puntos, se observa una relación positiva. También, por ejemplo, en otra relación relevante es cuando se relaciona crecimiento del PIB per cápita con eficacia gubernamental. Se ve que la gráfica tiene la forma de una U invertida que sugiere que un aumento del indicador de gobernanza podría incrementar el PIB per cápita. Si vemos este mismo indicador de gobernanza relacionado con la formación bruta del PIB, se observa que la gráfica tiene la forma de una U. En puntuaciones bajas del indicador de gobernanza no es clara la forma y después de 54 puntos del indicador se observa una relación positiva. Encontramos en otra relación interesante el crecimiento del PIB per cápita con el Estado de Derecho. En esta relación, por ejemplo, la gráfica es una U invertida, por la cual se sugiere una relación positiva entre gobernanza y crecimiento. Cuando se relaciona la formación bruta de capital fijo como proporción del PIB con el Estado de Derecho, en la gráfica se observa una relación lineal y se sugiere que a puntuaciones altas de la gobernanza aumenta el crecimiento. Otra variable interesante, otro resultado interesante es cuando cuando los autores relacionan crecimiento del PIB per cápita con el indicador gobernanza institucional. Este indicador más interesantes que se observan pasando al segundo trabajo de este apartado, que es la coordinación de políticas comercial, tributaria y de políticas de precios del sector público en México, que presenta Horacio Enríquez Obarzo Fimbres, podemos comentar lo siguiente.
Este trabajo tiene como objetivo analizar los efectos de las políticas comercial y fiscales implementadas en México en la década de los 90 y que tienen un efecto final en el valor agregado de ciertos sectores a través de los precios relativos. En este trabajo se asume que los precios de los bienes se determinan por la acción simultánea de oferta y demanda en los mercados de bienes y factores, y el método utilizado es un modelo de equilibrio general. El autor plantea una serie de supuestos en su análisis. Entre algunos que voy a comentar están las elasticidades de sustitución son unitarias. Se supone que los sectores de petróleo y electricidad tienen un precio de venta fijo, de tal manera que se pueden simular cambios exógenos. Esto es muy importante por el trabajo que presenta el autor. Se supone que de los 17 sectores de la matriz que se parte en este estudio, solo 15 enfrentan restricciones, excepto los sectores de petróleo y electricidad. Los hogares tienen una función de gasto tipo Cobb-Douglas. Existen cantidades fijas de los factores de trabajo y capital, pero tienen libre movilidad, por lo tanto, su precio se ajusta para equilibrar los mercados de factores. Los factores se presentan en una función Cobb-Douglas y son sustitutos entre sí. Digamos, estos entre los supuestos más. Un supuesto también muy interesante es que no es posible financiar déficit mediante deuda. La metodología utilizada: se analizan 3 escenarios que afectan la asignación sectorial de recursos bajo el supuesto de que el gobierno ajusta los precios de bienes públicos con fines recaudatorios. En un primer análisis se estudia el efecto que tiene en el valor agregado la eliminación de los aranceles a las importaciones, bienes e insumos. Este escenario es denominado tasa de protección efectiva. Esta tasa puede ser positiva o negativa. Si es negativa, significa que el productor paga insumos caros con relación a los que se rigen por los precios mundiales y por tanto se reduce el valor agregado. Si es positiva, significa que el valor agregado es mayor al que se obtendría si los precios de los bienes fueran iguales a los precios mundiales. En un segundo escenario, se eliminan los aranceles e impuestos internos a la producción. En el tercer escenario, se considera el efecto que se tiene en la asignación de recursos, si además de eliminar los impuestos internos a la producción y aranceles, se disminuyen los precios de la electricidad y petróleo, primero en un 30% y después en un 100%. Los resultados obtenidos por el autor son los siguientes. En el primer escenario se observa que el efecto de la tasa de protección efectiva en un contexto de equilibrio general tiene un cambio muy pequeño. La tasa de protección efectiva es negativa en los primeros 4 sectores, es decir, que los productores comprarían insumos caros, que tendría un efecto de reducción del valor agregado, y solo en el sector de equipo de transporte es positivo e importante. En el segundo escenario se observa que aunque la tasa de protección efectiva y eliminación de impuestos internos a la producción tiene un efecto pequeño en el valor agregado en la mayoría de los sectores, este efecto es positivo. En el tercer escenario se observa en todos los casos un efecto positivo en el valor agregado, pero llama la atención que en el caso del sector de equipo de transporte el efecto es mayor, considerando únicamente la eliminación del arancel, que en un caso en que además de reducir los precios de la electricidad y el petróleo, pues se están eliminando los aranceles y los impuestos a la producción. En cuanto al tercer trabajo, que se refiere al acceso a los servicios de salud en México, presentado por Ada Melissa Sáenz Vela, puedo comentar lo siguiente. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis preliminar de las variables contenidas en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares ENIC, que pueden ofrecer información sobre el uso efectivo de los servicios de salud como una alternativa en la medición de las carencias sociales que actualmente utiliza Coneval para medir la pobreza. La autora realiza una revisión muy completa de la literatura que aborda el tema de acceso a la salud, y a partir de esta revisión considera que el acceso a los servicios de salud se definen como la oportunidad de obtener efectivamente servicios de salud adecuados a las necesidades percibidas. También realiza una revisión de la provisión de los servicios de salud en México y señala que con el Seguro Popular se ha reducido la brecha en la carencia de servicios de salud y también el gasto excesivo que realizan los hogares.
pero que en la actualidad el uso del Seguro Popular ha incrementado la demanda de servicios de salud y por lo tanto dicho sistema ya no es capaz de ofrecer los servicios de salud en la cantidad y calidad requerida, siendo el resultado final un mayor gasto en servicios de salud por parte de los hogares. Las fuentes y métodos que utiliza la autora, en cuanto a las fuentes, es la ENIC de 2012, 2014 y 2016. Para poder realizar el análisis, la autora hace algunos ajustes en las preguntas para adecuarlas por los cambios que la ENIC sufrió en cuanto a la redacción de la pregunta en el año de 2014. El método que utiliza es una matriz de correlaciones policórica y tablas de contingencia. Se utilizan 10 variables, en su mayoría dicotómicas y categóricas. Además de las variables relativas al acceso de salud, se incluyen una variable que representa la condición de pobreza por ingreso y otra de gasto en servicios médicos y medicamentos. En cuanto a los principales resultados, puedo comentar, voy a enumerarlos. Primero es que ser pobre está altamente correlacionado con estar afiliados al Seguro Popular y también disminuye la posibilidad de no usar servicios médicos y de realizar altos gastos en servicios médicos y medicamentos. 2. No tener acceso efectivo a los servicios de salud, carencia, incrementa la probabilidad de realizar altos gastos en servicios médicos y medicamentos. Una gran proporción de las personas que no acuden a los servicios de salud están adscritos al Seguro Popular y esta proporción se ha mantenido en el tiempo rondando el 15% de la muestra y alcanzando el 17.8% en 2016. Un cuarto resultado interesante es que al relacionar las variables de uso no efectivo de los servicios de salud, carencia de los mismos y un nivel de gasto en salud per cápita, se observa que existen más individuos con algún nivel de gasto en servicios de salud por no hacer un uso efectivo de estos que en el caso de personas que carecen de servicios de salud. Otro resultado interesante es que se verifica que una gran proporción de pobres de ingresos incurren en altos gastos en servicios médicos y de medicamentos. Esto asociado a que una gran parte de este sector se encuentra adscrito al Seguro Popular y este servicio se encuentra saturado y por lo tanto no provee medicamentos y servicios de calidad. En cuanto al cuarto trabajo, referente a políticas de patentes e innovación en México en el largo plazo, presentado por Juan Ignacio Campa Navarro, comentar lo siguiente. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se relaciona la política de patentes implementada en México con el estado tecnológico de México en el largo plazo. En este contexto, el autor realiza un estudio sobre la evolución de las políticas de patentes implementadas en México durante los últimos 200 años y el papel que éstas han tenido en el desarrollo económico y tecnológico de México. En su estudio, el autor asume que las políticas de patentes se refieren a actividades que buscan proteger las creaciones inéditas realizadas por personas físicas o morales, sean estas nacionales o extranjeras. Mientras que las actividades de innovación son entendidas como los bienes, productos o procesos patentados que son explotados o comercializados dentro de un territorio. Algunos resultados que podemos comentar respecto a los que presenta el autor en su trabajo son los siguientes. 1. El autor realiza una revisión teórica que le permite identificar 2 tipos de políticas de patentes de protección que suelen implementarse. Una política fuerte que se caracteriza por tener un conjunto de reglas, instrumentos y procedimientos para proteger los derechos de uso, disfrute y transferencia de los inventores. Estas se refieren a productos y procesos totalmente nuevos cuyos derechos se protegen por periodos muy largos. Es importante decir que el autor comenta que para otorgar este tipo de patentes se requieren procesos de evaluación muy rigurosos. También se identifica una política de patentes débil que se refiere a la protección de los derechos de los usuarios de tecnologías nuevas. Este tipo de políticas permite que una persona, no necesariamente el inventor, pueda tener el monopolio de uso exclusivo de una tecnología, sea esta nacional. También otro resultado interesante que encontramos en este trabajo es que el autor argumenta
que los países desarrollados adoptan políticas de patentes de protección fuerte, dado que cuentan con un desarrollo tecnológico que las pone en una condición de exportadoras netas de adelantos tecnológicos, mientras que los países en desarrollo suelen adoptar políticas de patentes de protección débil, debido a que si se deciden implementar políticas de patentes de protección fuerte, poco mejoran sus condiciones tecnológicas y económicas y, contrariamente, pueden surgir monopolios poco eficientes que impondrán barreras para acceder a las nuevas tecnologías, lo cual evitará efectos redistributivos de estas tecnologías y por lo tanto no podrán aprovecharse las externalidades que generan las nuevas tecnologías en el aprendizaje local. Otro resultado interesante es que el autor argumenta que en México, a lo largo de la historia, se han implementado ambas políticas de patentes de protección fuerte y débil, sin que esto se haya correspondido con el desarrollo económico y tecnológico del país, ya que en México poco a través de estas políticas de patentes, poco se ha estimulado la innovación y el desarrollo tecnológico. Estos serían mis comentarios sobre esta primera parte del libro que hoy estamos presentando. Muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias a la doctora René Lozano y ahora le damos la palabra al doctor Fernando Cabrera. Adelante, doctor. Tiene apagado su micrófono si lo abre. Ahora sí. Gracias. Pues voy a hacer una presentación muy breve. En mi caso voy a tratar de ser bastante breve. Compartir la pantalla. Inicialmente, bueno, agradezco la invitación para participar en esto. Les felicito por el libro, por supuesto. Y pues nada, pues ya vamos. Permítanme. A ver, ya estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. Bueno, pues voy, de antemano les decía, pues gracias y una disculpa a los autores porque definitivamente una presentación no puede hacer justicia al trabajo tan extenso que hay ahí. De alguna manera será solo una invitación a visitar estos trabajos realmente, ¿no? En esta parte 2 tenemos trabajos muy interesantes. 5 trabajos componen esta segunda parte. Ahí los pueden ustedes ver. Está trabajos de desigualdad de ingreso, pobreza y el Estado de Derecho, una comparación de América Latina con el resto del mundo, de Robert Sonora, incentivos e informalidad, un análisis de la productividad en México que buscan determinar la productividad en México en el sector formal e informal, un trabajo sobre el impacto del crimen en el desempeño económico utilizando una variable de probabilidad que obtienen, que es la parte que los autores aportan, un trabajo sobre el tema de la contaminación, los impuestos a la contaminación y el comercio internacional con un trabajo de equilibrio, un modelo de equilibrio parcial. Estoy poniendo mi cronómetro. Y finalmente, un trabajo también muy interesante del precio de las emisiones de CO2 en la generación eléctrica de una particular tipo de planta. Eso es un poquito lo que componen estos. Entonces, muy brevemente voy a hacer un repaso de lo que hay en estos trabajos, ¿sí? Bueno, el primer trabajo de Robert Sonora de la Universidad de Montana, lo que hace, pues parte de decir, bueno, ¿qué papel juega el Estado de Derecho en el tema de la desigualdad de ingreso y la pobreza? Hace un modelo de datos de panel por mínimos cuadrados generalizados factibles, donde la variable que está para explicar la variable explicativa es en un caso pobreza y en otro desigualdad por el Gini. Y tiene variables, unas variables de control. La variable de importante son las de Estado de Derecho, que utiliza 4
cuatro variables para ello y una para América Latina, ¿no? Que esto permite hacer la diferencia con América Latina. Los resultados, por ejemplo, para el Gini, aquí están, evidentemente no se puede pasar aquí una hora platicando todos los resultados, pero muy brevemente les comento, el Estado de Derecho está visto desde el sistema legal, el funcionamiento del sistema legal, que es un resumen de varias variables, la imparcialidad de las cortes, que hoy en México seguramente enseguida nos viene a la cabeza ahorita mucha polémica que hay sobre el tema, ¿no? Los derechos de propiedad, ¿no? La protección a los derechos de propiedad y una DUMI de corrupción, ¿no? Que es los sobornos, ¿no? Tiene la variable esta de América Latina y se dan cuenta, en todos los casos es significativa, es positiva, claro, América Latina tiene mayor desigualdad, por supuesto, pero el resultado que destaca el autor, y es quizá el más importante, pensaría yo, es curiosamente, la defensa o la protección a los derechos de propiedad. Para el caso de América Latina, si se dan cuenta, es una variable que disminuye la desigualdad, pero no así para el resto del mundo. LA es para América Latina y el ROW es para el resto del mundo. En el caso del resto del mundo no pasa esto, pero sí en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, un resultado igual se tiene con la pobreza. En lugar de Gini, tenemos el mismo resultado, ¿sí? Ese es lo más importante. Entonces, bueno, pues muy, muy brevemente, esa es para mí un poquito la parte que es quizá más importante, ¿no? Yo cuando veo este trabajo y cuando encuentro este resultado se me figura un poquito como estas curvas de producción con rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Y cuando tenemos un factor del cual podemos todavía sacar mucho provecho a aquellos que estamos más cerca del origen, digamos, ¿no? Como que América Latina, al estar más cerca del origen, es algo que puede aprovechar todavía más que el resto del mundo, me parecería un poquito por ahí la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues las recomendaciones de política quedan mucho en ese sentido, ¿no? La protección de los derechos de propiedad y el combate a la corrupción serían dos medidas que deberían de llevar a disminución de desigualdad y de la pobreza. En el caso de el segundo trabajo que estudia el mercado de trabajo, pues aquí las preguntas, por ejemplo, son esto, ¿no? ¿Por qué es tan baja la productividad del trabajo? ¿Cómo es la productividad laboral en el mercado formal y en el informal? Son las preguntas que los autores analizan y responden. Entonces, ellos hacen una medición, ¿no? De la productividad marginal de trabajo en ambos mercados, el formal e informal. Los resultados básicamente los encuentran en hechos estilizados. El primero dice que aunque si bien los ingresos promedios son más bajos en los informales, de todos modos se encuentran que en el sector informal hay muchos trabajadores que ganan más que en el sector formal, ¿no? En el hecho estilizado 2 es sobre la movilidad que encuentra entre los sectores formal e informal y cuánto afecta, ¿no? Por ejemplo, dice, si un trabajador del informal se mueve al sector formal, su productividad aumenta en un 13%, y cuando es al revés, también es muy similar la caída de la productividad entre 11 y 12, ¿no? El tercer hecho estilizado, pues es que alrededor del 15% de los trabajadores hacen transición entre sectores formales e informales cada año. Esto es como que es muy, muy activa este intercambio entre ambos mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues las conclusiones que nos dejan los autores en este capítulo es que aunque los costos estáticos de la informalidad son más pequeños de lo que se esperaba, los costos dinámicos de esa informalidad podrían ser mayores, y ya que los trabajadores del sector informal tienen un crecimiento más lento en la productividad que los trabajadores del sector formal, ¿no? Un hallazgo importante es el alto índice de transición que existe precisamente entre el mercado formal y el informal, ¿no? Y la que ya comentamos en su hecho estilizado, el primero,
que dice que si bien los salarios en el sector informal son más bajos en promedio que el formal, hay muchos trabajadores en ese informal que ganan más que en el sector formal. En el tercer trabajo, analiza el impacto del crimen en el desempeño económico. Este es un trabajo que, bueno, nos suena a una gran literatura que ha salido, sobre todo recientemente en México, ¿no? Que intenta indagar el efecto que tiene sobre la economía las actividades criminales. ¿Qué es lo que hacen Clemente Hernández Rodríguez y María Candelaria Garibay? Pues ellos lo que hacen es, digamos, usan dos pasos. En el primer paso, construyen una variable que ellos le llaman de probabilidad de crimen. Usando un modelito Logit y Probit, lo hacen con los dos, los resultados son sumamente similares. A partir de variables de delincuencia cuantitativas, elaboran una cualitativa, que le llaman que es la probabilidad del delito, y esa después la usan en un segundo modelo de datos de panel, ¿no? Donde ahora sí ven el desempeño económico y esa variable que ellos crearon, aquí la vemos, está como una explicativa, donde entonces aquí lo que dicen es la probabilidad de que se cometa algún delito, está ahí explicando el desempeño económico junto con otras variables tradicionales de control. ¿Qué conclusiones se encuentran? Bueno, pues dicen que, digamos que su punto importante de los autores es que no se debieran de utilizar las variables cuantitativas, por eso ellos proponen esta medida de una variable proxy, digamos, de prima de violencia, que es como que la probabilidad de incurrir en delitos, ¿no? Y bueno, encuentran que mayores niveles de educación reducen la probabilidad de crimen, lo cual un crimen que tiende a frenar el crecimiento económico, ¿no? Entonces esa sería una propuesta de política que realizan ellos. En el cuarto trabajo de los 5 que compone esta segunda parte es un trabajo sobre comercio internacional asimétrico y los impuestos a la contaminación. Es un trabajo sumamente interesante. En este caso, los autores, Salvador Sandoval Bravo y Rafael Salvador Espinosa Ramírez, analizan o realizan un análisis de equilibrio parcial, ¿no? Aquí a ver. Bueno, lo que buscan es ver cómo impactan al bienestar la aplicación de impuestos a la contaminación con países de diferente tamaño y empresas heterogéneas. Es un poquito lo que están buscando. Entonces, ellos plantean un equilibrio parcial de tipo Cournot, de oligopolio, tanto cooperativo como no cooperativo. Esa es una parte interesante. Entonces, a este modelo se le agrega el impacto que tiene la emisión de contaminantes, ¿no? Que se ve como una desutilidad, ¿no? Y el gobierno imponiendo o no un impuesto a la emisión para controlar la contaminación. El trabajo aquí es sumamente interesante por todo el desarrollo del modelo de equilibrio parcial, que aquí no se puede rescatar, ¿no? Pero bueno, tiene algunas proposiciones, solamente comento como invitación a que se acerquen a este trabajo y lo vean aquellos que les interese este tema. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué pasa en un equilibrio no cooperativo con dos países de diferente tamaño? Un país A más pequeño, un país B un poco más grande, ¿no? Y dice, bueno, si sí, que es la desutilidad que genera la contaminación, y bueno, si es demasiado grande, lo que va a pasar es que este es el impuesto y es mayor que cero. Quiere decir que tanto el país pequeño como el país grande van a poner un impuesto cuando es contaminación muy grande, ¿no? Estos son de los resultados de todo el modelo que desarrollan los autores. Y dice, bueno, cuando esta desutilidad es muy pequeña, entonces para el país pequeño no va a poner impuesto. Y viene entonces ¿qué pasa con el país grande, no?
según el mercado interno que tiene, puede llegar, si es un mercado interno muy grande, puede llegar a no poner un impuesto, pero si son muy similares los dos mercados, ¿no? Si tienen una composición muy similar, entonces depende del número, qué tan heterogéneas son las empresas para decidir si pone o no un impuesto este país. Entonces, bueno, igual ese era para un equilibrio no cooperativo. En un equilibrio cooperativo dice, bueno, si es muy grande la desutilidad que genera la contaminación, ambos terminarán poniendo un impuesto. En caso de que sea muy pequeña esa desutilidad, simplemente no habrá impuestos, ¿no? Será más conveniente tener la contaminación que imponer el impuesto, porque es muy pequeño el efecto, ¿no? Y luego encuentra, dice, bueno, tanto para un equilibrio cooperativo como no cooperativo, pues depende, ¿no? Si lambda es el costo de eliminar la contaminación, y decíamos si es la desutilidad por generarla, entonces, bueno, habría impuestos, un impuesto mayor a lo que es el costo en ambos países, ¿no? Y entonces simplemente no habría emisión de contaminantes, ¿no? Porque es mucho más el costo de generarlos que pagar por el impuesto que se tendría que pagar. Entonces simplemente se suspende la emisión de contaminantes, y si es menor la desutilidad al costo, entonces, bueno, no existe ninguna reducción en la emisión de contaminantes. Les es más conveniente seguir contaminando porque el impuesto que pagan será menor, ¿no? Ok. Bueno, pues estas son de las conclusiones. Esto es muy interesante. Nos hace mucho pensar en cómo el combate, uno siempre pensaría que el combate a la contaminación debe ser algo prioritario, pero pues aquí nos hacen ver también que es de alguna manera impide la competitividad de algunas empresas, ¿no? Es muy interesante, recomiendo mucho a los que les interese este tema verlo. Y el último trabajo de esta segunda parte del libro es un análisis del precio de las emisiones de CO2 en la generación eléctrica muy, muy particular, de María del Carmen Gómez Ríos y David Juárez Luna. ¿Qué es? Me gustaría, aquí sí rescato con comillas, porque los autores a veces no siempre decimos explícitamente en qué es diferente el trabajo que proponemos. Ellos dicen, este trabajo es diferente de los que existen ahora en 3 aspectos, porque analiza el papel del precio de las emisiones de CO2 este es el costo total nivelado de generación de la energía eléctrica de una tecnología específica que es la central de ciclo combinado. Entonces, sumamente específico, todo el análisis está hecho para centrales generadoras de energía eléctrica de ciclo combinado, ¿no? Eso es muy, muy importante. Asumen que el precio de esas emisiones es estocástico y se emplean los conceptos de dominancia estocástica para hacer este análisis. ¿Qué hacen los autores? En el apartado 2 definen la emisión de CO2 como una externalidad. Ajá, y en el apartado 3 establecen este costo total nivelado de generación con externalidades. Es costo total nivelado de generación sin y con externalidades, donde la externalidad es cuando suman el costo del CO2, el costo contaminante, digamos, ¿no? Entonces, ellos en ¿qué es lo que hacen? Utilizan algunos parámetros de entrada de este costo total. Va a estar por costo de inversión, un costo de eficiencia de este tipo de centrales de ciclo combinado. Va a haber el precio del combustible y una tasa de descuento. Ellos con estas tienen precios dan entradas y usan un modelo de simulación de Monte Carlo, el software, los que conocen el @RIS de Palisade, ya ven cómo hace simulaciones, ¿no? iterativas.
ellos emplean 100,000 iteraciones y generan 4 variables para cada una de las que constituyen los costos. Y después, con esas 4, ahora realizan 2 variables que son el costo total nivelado de generación, que aquí lo vemos en color rojo, y el costo total nivelado de generación con externalidades, esto es con el costo de la contaminación. ¿Ok? ¿Qué encuentran ellos? Bueno, uno lo puede ver aquí fácilmente. Se ve por acá, si ven la media sin incluir el CO2, es por ahí de $60, y con el CO2, bueno, de hecho aquí están los valores si los alcanzan a ver. La media aquí es 60 y con el costo de la contaminación son 73.7. O sea, hay un costo mucho más alto, por supuesto, la media es más alta, pero ellos destacan una cosa, que no solo es más costoso, digamos, es más caro, sino que también, dicen ellos, tiene mayor riesgo porque la desviación estándar en el caso de sin contaminación es de 2.9, mientras que en el caso de con contaminación es de 5.2. Entonces dice, no solo es más caro, sino también es pues más volátil, más riesgosa, ¿no? Finalmente hacen un análisis de sensibilidad con otra de las herramientas que tiene el @risk, que es el análisis de tornado, para ver cómo están la composición de los costos, y aquí lo pueden ver. De los 4 elementos que están aquí enumerados, está el que está hasta arriba, por si no se puede ver, pero el que compone la mayor parte de los costos es precisamente el precio de las emisiones de CO2. El que está en segundo lugar es la de eficiencia de las centrales. El tercero es el costo unitario de inversión y el último es el de la tasa de descuento. Entonces, bueno, a partir de esto, pues las conclusiones y sugerencias de política pública pues son bastante claras, ¿no? La idea es sustituir este tipo, insisto, porque es muy preciso, es muy particular el análisis para las centrales de ciclo combinado, ¿no? De generación de energía eléctrica, y dice, bueno, estas deberían ser sustituidas por otro tipo de generación de energía limpia, ¿no? Dicen que, bueno, para lograr aquella meta que se planteó en algún momento de que el 35% de la energía para el 2024 debería de provenir de energías limpias, pues tendría que construirse 3 centrales nucleares o cuadruplicar la energía eólica al momento de realizar el estudio. Y pues esto sería, pero no, a ver, pues sí, de todos modos sí me extendí por muy rápido que fui. Pues nada, les agradezco, y sería mi presentación, espero no haberle robado mucho a la colega Macarena, perdón. Muchísimas gracias, doctor Fernando Cabrera. Y ahora cedemos la palabra a la doctora Macarena Orozco. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación al doctor Iván y al doctor Antonio. Es un gusto compartir con cada una y cada uno de ustedes. Procuraré ser breve y resaltar algunos aspectos generales del libro que a mi parecer me parecieron muy interesantes y por los cuales pues me ha gustado bastante. Y también resaltaré algunos de los principales hallazgos de la parte 3 de este texto. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Antonio y al doctor Iván y a los autores y autoras de cada capítulo. Considero que el texto está construido en conjunto y destinado a ser un clásico para la investigación y análisis de problemas públicos y económicos. Fundamentalmente esto debido a 3 cosas que yo encuentro en el texto en completo. Primero, porque muestra efectivamente nuevas maneras y nuevas formas, digamos, muy modernas de articular el análisis de políticas públicas con la ciencia económica, con la teoría económica y con la metodología y las herramientas de la economía para hacer análisis y viceversa. En segundo lugar, el texto es muy rico porque evidencia en muchos de sus capítulos
cómo la ciencia económica puede efectivamente ser un eje teórico-metodológico transversal en el análisis de políticas públicas que resulta más que pertinente y conveniente en el día de hoy, en estas sociedades tan hipercomplejas y con cambios tan veloces que tenemos hoy en día, ¿no? Muchos de los cuales de estos cambios, pues obviamente también redundan en ser económicos precisamente, ¿no? Y un tercer elemento que me agrada bastante del texto en conjunto es que, como lo dice el título de la obra, todos los capítulos abordan temas contemporáneos que se continuarán investigando ciertamente y discutiendo por mucho tiempo más en América Latina, en México, y por supuesto debería hacerlo también en gobiernos subnacionales, precisamente por los diversos aportes a la literatura en los múltiples temas que maneja el texto, así como también por sus aportes, como bien decía mis colegas anteriores, por sus aportes fundamentales a las políticas públicas, al quehacer de las políticas públicas. Entrando más a profundidad en la parte 3 del texto, que se titula Agenda Pública y Participación Ciudadana, esta parte tiene 4 capítulos. El capítulo 10, que presentan Abril Yuriko Herrera Ríos, Irving Soto Zazueta, titulado El efecto de la adversidad económica sobre la abstención en México, pues dicho sea de paso porque está súper de moda por las coyunturas que tenemos hoy en día en el país. Este capítulo hace un análisis muy, muy atractivo, muy interesante sobre precisamente cuál es el efecto de la adversidad económica en las elecciones locales en México, tomando como referencia datos de las elecciones mexicanas a nivel local para los periodos de 2006 al 2008, para el periodo del 2006 al 2008, y de los principales hallazgos que reporta esta investigación y este capítulo, pues es que, uno, efectivamente las condiciones económicas afectan las tasas de abstención en el país a nivel de las elecciones locales. Hallan que las relaciones entre las condiciones económicas y la participación electoral pueden ser no lineales y también presentan una forma de U, principalmente cuando se relaciona el índice de marginación y la tasa de abstención. Dicho en otras palabras, Abril e Irving encuentran que en municipios con niveles bajos la marginación parece movilizar a los votantes, mientras que en municipios con altos niveles de marginación baja el número de votantes. Hay otros importantes hallazgos que llamaron mi atención de este capítulo, entre otros, por ejemplo, que los niveles de educación superior se relacionan con mayor nivel de abstención. Estos resultados, además de ser importantes, como ya he comentado, hacen importantes contribuciones a la literatura y resultan en interesantes aportaciones principalmente a la política electoral. Paso al siguiente capítulo, el capítulo 11, que es de Daniel Alejandro Arjona Valdés y Carlos Riojas López. Este capítulo, titulado Desorden y Retroceso, ensayos de planeación en la zona metropolitana de Guadalajara, haciendo un análisis para prácticamente un siglo, de 1917 al 2018. Estos autores estudian el marco jurídico que ha servido para dar base a la planeación en la zona metropolitana de Guadalajara y más recientemente para gestionar lo que se ha llamado la coordinación intermunicipal. Los autores explican la evolución del marco jurídico para el periodo de estudio y a partir de un concepto que me agradó bastante, que se me hizo muy, muy pertinente, que ellos llaman elasticidad de la ley, explican que los cambios demográficos, urbanos y económicos en la metrópoli jalisciense pues van muy acelerados, particularmente en lo que va del siglo XXI, sobre todo a partir del crecimiento desbordado y demográfico y urbano de municipios como Tlajomulco de Zúñiga,
y entonces ellos encuentran que estos cambios tan acelerados pues superan con mucho a los marcos normativos de la planeación metropolitana, lo que contribuye en forma importante a explicar lo que según los autores llaman el caos urbano que presenta la zona metropolitana de Guadalajara. Esto, me parece, invita a reflexionar y a profundizar la investigación sobre el destino que tienen actualmente los marcos legales de la planeación metropolitana y la coordinación municipal. El capítulo 12, que se titula Fortalecimiento de la participación ciudadana en los planes de acción de la Open Government Partnership, que presentan Carlos Alberto Gutiérrez Salazar e Iván Alejandro Salas Durazo, señalan los autores que el modelo democrático parece hallarse en crisis y que las transformaciones económicas, políticas y sociales han inducido un bajo desempeño de los gobiernos en lo que concierne principalmente a las respuestas que la ciudadanía demanda a los problemas sociales. Analizan los autores los compromisos de los planes de acción nacional de la Open Government Partnership, utilizando datos principalmente de Brasil, Chile, Colombia y México para el periodo 2012 y 2015, y encuentran hallazgos pues muy pertinentes, interesantes, sobre todo para México, en relación a la comparación con Brasil, Chile y Colombia. Estos autores encuentran precisamente que Colombia, de los países mencionados, es el país que posee mayor porcentaje de compromisos que promueven la participación pública en la evaluación de sus planes de acción. Al respecto de la inclusión de los ciudadanos en las fases de política pública, los autores encuentran que Brasil, Chile y Colombia tienen compromisos que promueven la inclusión ciudadana en todas las fases de la política pública, desde su diseño, la formulación, la implementación y la evaluación, mientras que México solo promueve la inclusión ciudadana en las fases de diseño y evaluación de las políticas públicas. En el último capítulo de esta tercera fase del texto, Gobierno Abierto en México, análisis de las métricas y el Plan de Acción Nacional para el periodo 2016 al 2018, María Azucena Salcido Ledesma y Rigoberto Soria Romo analizan el proceso de adopción de las prácticas de gobierno abierto en México. Los autores revisan los compromisos y las líneas del Plan de Acción Nacional del 2016 al 2018 del Gobierno Abierto. Utilizan un conjunto de metodologías, índices y métricas para estudiar precisamente los avances en cuanto a gobierno abierto en el país, principalmente a partir de lo que se denominan los pilares del gobierno abierto, que refieren a la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y las tecnologías e innovación. Los hallazgos de este capítulo muestran que el plan de acción considera la promoción de la transparencia y la participación ciudadana como importantes para mejorar el gobierno abierto en el país. Sin embargo, también muestran que la rendición de cuentas y el uso de tecnologías e innovación están prácticamente aún ausentes en la planeación mexicana del gobierno abierto. Otro hallazgo que llamó mucho mi atención de este capítulo es que los autores concluyen que de todas las métricas, datos e índices que ellos metodológicamente estudian asociados al gobierno abierto, observan que medirlo, monitorearlo y evaluarlo continúa siendo una tarea sumamente compleja que presenta muchos retos, en donde parece ser que la alternativa metodológica más viable y operativa es a través de lo que se mencionó anteriormente como los pilares o principios fundamentales del gobierno abierto, ya sea considerarlos de manera separada
como por ejemplo a través de índices de transparencia o datos abiertos, o analizarlos de manera conjunta a través de subíndices organizados por los propios principios que plantea el gobierno abierto. Concluyo mi participación pues con la invitación a todas y todos a revisar y reflexionar sobre los temas contemporáneos de economía y políticas públicas que nos presenta el texto, a partir precisamente también de analizar a profundidad las propuestas teórico-metodológicas y los hallazgos empíricos que presenta cada uno de los capítulos del texto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Macarena Orozco, por sus comentarios. Bueno, ya los tres comentaristas creo que hicieron un gran trabajo porque los 12 capítulos eran de temas diversos y realmente eso tiene su complejidad, pasar de un tema a otro, pero creo que lograron transmitir a los que nos escuchan y nos escucharán en el futuro la relevancia de cada uno de los capítulos, ¿no? Y creo que ha sido un gran trabajo, por lo cual les agradecemos a los tres comentaristas. Bueno, ahora le vamos a hacer la palabra a los promotores de que estos 12 capítulos existan a este libro. Si quiere, primero el doctor Iván Salas, si quiere comentarnos algo con respecto a la reacción, a la presentación o a la experiencia y lo que esperan del libro. Sí, muchas gracias, doctor Antonio. Yo en principio quiero agradecer a los doctores Luis Fernando Cabrera, a la doctora René Lozano a través del video que mandó y a la doctora Macarena Orozco por sus valiosos comentarios, porque precisamente destacan algunos de los argumentos que tienen todos estos capítulos del libro, y a mí me gustaría platicarles un poquito sobre la historia que nos trae este libro. Platicábamos en coordinación el doctorado en estudios económicos y el doctorado en políticas públicas y desarrollo, la idea de que existe una convergencia temática y un interés genuino intelectual en estudiar temas que convergen precisamente en los temas que manejamos en ambos programas. Por tal razón tenemos ya más de 3 años de haber diseñado, y ahí reconozco mucho el liderazgo del doctor Antonio Ruiz Porras, de haber diseñado un proyecto conjunto que denominamos en su momento Temas Centrales de Desarrollo Económico, Economía y Políticas Públicas, que precisamente ha contado con un financiamiento extraordinario proveniente de la propia Universidad de Guadalajara, derivado de este programa de fortalecimiento para la investigación del posgrado. Lo interesante de esta publicación es que no fue la organización de un proyecto para sacar un libro. Es algo mucho más complejo que eso, dado que derivó que muchos de los capítulos que se presentan provienen de ponencias que dieron invitados especiales a los estudiantes de ambos programas. Asimismo, se rescata mucho la posibilidad de que profesores de ambos núcleos académicos participan en colaboración con algunos de los estudiantes de los programas, donde orgullosamente algunos de ellos ya son doctores, otros están a punto de obtener sus grados, y eso integra mucho mejor la idea conjunta que tenemos y que se señalaba, me parece, de manera muy atinada, la convergencia de la política y la economía y cómo ambas generan una sinergia para poder entenderlas. También es de destacar, y discúlpame Antonio por casi platicaría toda la historia, lo interesante también está en el asunto de que esta publicación es gratuita y es accesible a través de las plataformas del CUSEA, lo cual también le permite darle visibilidad y pertinencia a este conocimiento y no solo dejarlo en los estantes para el público que únicamente lo conoce, sino que puede ser accesible para muchas personas e inclusive puede servir como una muestra de la alta calidad de rendimiento pues que en ambos programas hemos estado procurando. Y finalmente puede destacar la posibilidad y el agradecimiento con todas las autoridades del CUSEA en la posibilidad de hacer este tipo de webinars que tienen un alcance mucho mayor aprovechando estas tecnologías para que no solo sea tiempo real quien nos pueda estar viendo y escuchando,
sino que en su tiempo lo pueda hacer más allá y que conozca pues la productividad que hemos desarrollado. De mi parte, pues muchas gracias. Agradecer a Antonio Ruiz Porras otra vez por todo ese liderazgo y toda esa capacidad de convocatoria que tiene, que nos ha permitido pues llegar en este momento a presentar este libro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Iván Salas. Y bueno, es muy interesante que estemos trasladándonos hacia ciencia abierta. Adelante, doctor Ruiz Porras, ¿qué nos puede, cuál es su reacción? Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos por estar aquí, por acompañarnos. En particular, pues, sobre decir que agradezco a los comentaristas por sus atinados comentarios, también por su lectura. Sé que el libro tiene casi 450 páginas, entonces sí requiere cierto trabajo para leerlo. Yo lo que quiero destacar, efectivamente, por una parte es cierto, ese trabajo forma parte de un proyecto conjunto en el cual hemos laborado ya varios años entre el programa doctoral de estudios económicos y el programa doctoral en políticas públicas y desarrollo. Este es el segundo libro que publicamos con base en el trabajo conjunto. Particularmente para este libro, pues fueron 23 autores, a quienes a todos se les agradecemos, que incluyen tanto profesores de universidades nacionales, extranjeras, incluyen profesores obviamente de ambos núcleos académicos y estudiantes de ambos programas. Adicionalmente, debemos destacar que este libro pues también implicó coordinación entre personal de 9 instituciones distintas, incluyendo la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Tenemos dentro de nuestros autores, no se mencionó, pero tenemos gente del Banco Mundial, tenemos gente de la Universidad de Montana en Estados Unidos, tenemos gente de diversas instituciones públicas y privadas a nivel superior. Y estos capítulos, estos 13 capítulos, pues en realidad sí, la verdad es que fue un trabajo pues muy intenso para vincularlos, darles forma. Y la verdad, algo que debo reconocer es que les agradezco a todos los autores, particularmente por su paciencia, ¿no? Porque este proyecto, como dijimos, llevó algunos años en su elaboración y entonces sí requirió muchísima paciencia por parte de ellos para que vieran el resultado de su esfuerzo. En ese sentido, pues agradezco a los autores, evidentemente agradezco a las autoridades de aquí de la universidad, agradezco al doctor Sánchez Bernal, que ha estado muy emocionado apoyando el desarrollo de ambos programas doctorales desde hace mucho tiempo, sí, lo reconozco con mucho agrado y me da mucho gusto que esté con nosotros apoyándonos aquí. Y también, pues, debo, como decía Iván, pues la verdad es que mucha gente nos ha apoyado para llegar a esta buena conclusión de este proyecto. Pues nuevamente enfatizo, ha sido mucho trabajo, pero creo que es interesante, muchos de los temas son pertinentes, muchos de estos temas se están discutiendo en este momento, entonces pues nuevamente reitero la invitación para que se lea. El libro está disponible para su descarga gratuita en el sitio web del CUSEA. Si ustedes teclean investigación, publicaciones, ahí van a encontrar el libro y lo podrán descargar sin ningún problema. Entonces, pues, insisto, es una invitación para leerlo. Espero que lo hallen muy interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que con la presentación que hicieron los invitados especiales, a la cual de nuevo agradecemos, y con los comentarios que hacen ambos impulsores del proyecto, cerramos esta presentación del libro. Agradecemos a todos los que nos están viendo y escuchando, y ahora que nos lo permiten estos nuevos instrumentos, pues los que verán en el futuro estas presentaciones, pues los invitamos a leer el libro. Ya en las redes de parte del doctorado en estudios económicos pusieron el link para que puedan entrar y tener acceso a este libro, a todos sus artículos de manera gratuita, y a otros que el doctorado
en políticas y estudios económicos y varios profesores de la División de Economía están subiendo para los ávidos lectores de los temas de economía y políticas públicas. Pues les agradecemos su atención a todos, su participación, y esperamos que tengan muy buenas tardes y unas reparadoras vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias.